Muy bien, chicos. Entonces, bueno, habiendo dejado lo que era la parte de los sistemas numéricos en la parte del hexadecimal, entonces ahora vamos a pasar a los sistemas de codificación, empezando por el código BSD. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este tipo de codificación, por como se está denotando, pues bueno, está basado en el sistema binario. Sin embargo, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo y ahora vamos a ver por qué. Sin embargo, entonces, entrando en materia, vamos a ver que, como miramos en otros sistemas, digamos que hay ciertos dígitos que están permitidos y otros que no, ¿cierto? Aquí en el BCD tenemos 10 dígitos que se pueden utilizar, ¿sí? Y pues que esto en medida de conversiones y de codificación resulta muy práctico. Muy bien, entonces, por ejemplo, si quisiéramos codificar el ejemplo de aquí, el número 892 a código BCD o Binary Code Decimal, entonces tendríamos que, vamos a tomar dígito por dígito y lo vamos a poner en su equivalente binario. En este caso, pues vamos a trabajar con una escala de 4 bits. Entonces, por ejemplo, tendríamos que el 8 es el número 1000, el 9 en binario es el 1001 y el 2 es el número 0010. ¿Listo? Bueno, aquí hay un error de digitación, pero aquí es el 0010. Entonces, aquí también hay que poner el subíndice para indicar sobre qué conversión se está haciendo. Recordemos que, por ejemplo, en binario poníamos la base 2, en octal base 8, hexadecimal base 16. Aquí vamos a poner un subíndice en las siglas BSD, ¿sí? Entonces, aquí resaltando, vuelvo y le repito, vamos a tomar dígito por dígito y lo vamos a pasar a binario. Si tomáramos el 892 y lo quisiéramos pasar a binario, ¿qué deberíamos hacer? En la tabla, ¿no? Buscar los dígitos de cada uno y unirlos. Bueno, para codificación BCD sí, pero si yo les dijera, bueno, tomen ese número 892, está en decimal, conviértanlo a binario. ¿Cómo es la conversión de decimal a binario? Hay varios métodos. Bueno, listo, cualquiera, el que se acuerden, ¿cuál podría ser? El de la edición. Por la multiplicación sucesiva. Muy bien, con cualquiera de esos métodos. Y entonces lo que pasaría aquí es que ese número nos va a dar completamente diferente a este tipo de codificación en BCD. ¿Listo? Entonces, miren, pues vamos a continuar. Y pues es como para que lo tengan en cuenta ese detalle, ¿vale? Muy bien. Pues en la escala de 3 bits habíamos dicho que podíamos representar los números del 0 al 7. Sin embargo, entonces en el BCD, ya dijimos, son 10 dígitos, es decir, los números del 0 al 9. Por lo tanto, ya tendremos que hacer uso de 4 bits. ¿Listo? Entonces, como solo son los dígitos del 0 al 9 y estamos utilizando 4 bits, ¿cierto? Resulta que con 4 bits nosotros podemos representar los números del 0 al 15. Entonces, bajo este tipo de codificación, los números que estén después del 9 pues no se utilizan en este tipo de codificación. Por lo tanto, esos números serían el 10 en binario, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Sí, entonces para que lo recuerden, o sea, nuestros números están por fuera, en este caso. Muy bien. Entonces, como decíamos, básicamente BCD, a pesar de estar codificado con números binarios, no es un sistema numérico como el binario, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, aquí en la parte de abajo tenemos el 256 convertido en BCD, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el 2 a binario, el 5 binario, y el 6 a binario. Ahora que si vemos que este 256 lo pasamos a binario, con las divisiones sucesivas o la suma de potencias, vemos que nos da este número de acá, ¿sí? Entonces, como ven, es completamente diferente. ¿Sí es claro hasta ahí?
No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, volvamos otra vez. Les decía, bueno, suponiendo que este fuera el número que queremos convertir a binario, entonces, como bien ya dijeron, yo lo que tendría que hacer este número es dividirlo sucesivamente entre 2, ¿sí? Entonces, pues, hasta que ya no pueda dividirlo más, y empezaría a armar el número de abajo hacia arriba, como ya vimos en las clases pasadas, ¿sí? Y resultado de esa serie de divisiones sucesivas y, bueno, de tomar el residuo de abajo hacia arriba, este es el número 256 en binario. ¿Listo? Muy bien. En este momento estamos viendo lo que es la codificación en BCD. ¿Sí? O sea, se utiliza bajo el mismo esquema de binario, o sea que son ceros y unos, pero la diferencia es que para pasar un número decimal a BCD, en lugar de hacer divisiones, lo que voy a hacer es tomar cada dígito y ver su equivalente en binario. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos el 2. El 2 en 4 bits es el 0010. Luego pasamos con el 5. El 5, su equivalente binario es el 0101 y el 6 es el 0110. Entonces, la unión de estos números dígito a dígito es la conversión del número 256 a BCD. ¿Por ahí sí es más claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Para Sí, todos? profe. Ah, listo, listo, chicos. Bueno. Ahora vamos a pasar a otro tipo de codificación, que es el código exceso a 3. Entonces, este código exceso a 3, en primer lugar, se desprende o se deriva de el código BSD. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Los números del 0 al 9, que serían codificación BSD. Pero, como se llama exceso a 3, entonces, y se deriva del BCD, a lo que hace referencia es que al término, que yo lo tengo en BCD, le sumo 3 y ese va a ser el valor codificado en exceso a 3. ¿Listo? Muy bien, según la regla, idealmente lo que yo tengo que hacer, como les digo, es a este número, ¿sí? Al que está en BCD, ¿cierto? A este 00, 0001, y bueno, los que están aquí en esta columna, a ese número tendría que sumarle un 3, ¿sí? ¿Cómo es el número 13 en binario? Bueno, por ahí es. Ese que dice Andrés es el 1, ¿listo? 011, profe. 011, eso. El 011 es el número 3 en binario. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, entonces lo que yo tengo que hacer es a este número sumarle el 0011. Pero entonces, partiendo del hecho de que todavía no hemos visto el tema de suma de números binarios, entonces podemos aplicar otra técnica. Entonces, aquí yo sé que el número BCD son los números del 0 al 9, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar el número decimal y a ese número decimal sumarle 3 para saber cuál es su valor equivalente en exceso a 3. Por ejemplo, digamos que aquí yo tomo el 0. 0 más 3 me daría 3, ¿cierto? Entonces, 0 en BCD son estos 4 ceros, pero si yo al 0 le sumo el 3, ¿cierto? Sería este número, el 3, y este sería el valor, ¿cierto? O sea, de 0 más 3, este es el valor. Entonces, este valor, si lo ven, es el mismo que está aquí. Entonces, este es el valor en exceso a 3. ¿Sí? Otro ejemplo. Miren, por ejemplo, el que tenemos aquí en la diapositiva. Decimos que voy a pasar el número 4, o sea, me ubico en esta fila, el 4, a exceso a 3, ¿cierto? Pero entonces, como el exceso a 3 es sumarle 3 al número que yo quiero convertir, entonces yo hago que sea 4 más 3, que va a ser 7. ¿Listo? Entonces yo tengo 4. Si me voy al final, ¿cierto? Y quiero colocar el número exceso a 3, según esta suma, yo sé que el valor en exceso a 3 del número 4 va a ser el número 7. Entonces, 4, bajo aquí al 7, el 7 es este número de aquí. Por lo tanto, el 4 en exceso a 3 va a ser ese mismo número, el 0111.
¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros todos? Sí. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, igual no duden en preguntar si alguna cosa no va quedando clara. Bueno, siguiente parte. Entonces, ya dijimos que el BCD va a ser entonces los números del 0 al 9. Ahora, si el exceso a 3 es el BCD más 3, ¿cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango de los números en exceso a 3? Por ejemplo, el BCD va del 0 al 9. ¿El exceso a 3 de qué número a qué número iría? A 12. De 0 a 12. De 3 a 12. De 3 a 12. Ajá. Muy bien. Si es claro para todos, ¿por qué? Sí, señor. Disculpe, profe, ¿qué fue lo que dijo? No lo escuché. Ah, listo. Es que estamos viendo los rangos de estos números de la codificación, digamos, de estos números. Tenemos que el BCD van del 0 al 9 y que los números que están por fuera, pues serían desde el 10 hasta el 15, porque estamos trabajando en una escala de 4 bits. Ahora, si el exceso a 3 es el BCD más 3, les preguntaba cuál es el rango entonces del exceso a 3, de qué número a qué número va. Bueno, por ahí ya dijeron que entonces el rango sería del número 3 al 12. Entonces la pregunta se las cambio. ¿Cuáles son los números que no estarían incluidos en el exceso a 3? El 0, el 1 y el 2. Ajá, ¿solo esos o hay más? El cero. Y del 12 hacia arriba. Ujú. Exacto, entonces en la parte superior estarían por fuera el 0, el 1 y el 2. Y por debajo estarían por fuera los números 13, 14 y 15. Sí, recordemos, vuelvo y les digo, que en la escala de 4 bits, perdón, se pueden representar los números del 0 al 15. ¿Listo? Entonces eso sería por ese rango. Pasando al siguiente, tenemos ahora lo que es la codificación Gray, ¿sí? Bueno, antes de empezar con esta parte, ¿alguno de ustedes ha visto las compuertas lógicas? Lo que es la OR, la AND, ¿alguna de esas? No. No, No. listo. Muy bien, chicos, eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que se hace es con esas compuertas, es dependiendo del valor de las entradas y dependiendo de la compuerta, se hace una comparación entre ellas. Y como les digo, dependiendo de la compuerta, esa comparación va a arrojar cierto resultado. ¿Por qué les digo esto? Resulta que la codificación Gray es un tipo de codificación que requiere del uso de una de esas compuertas lógicas. La compuerta como tal es la compuerta SOR. Entonces, bueno, vamos a buscar un diagrama de la compuerta SOR para explicarles más detalladamente esa parte. Muy bien. Como vemos, entonces les decía, comparamos dos entradas y obtenemos una salida dependiendo del valor de la compuerta, o del tipo de compuerta, perdón. Entonces, aquí tenemos la compuerta SOR. En términos generales, la compuerta SOR tiene la siguiente característica. Si yo tengo dos entradas iguales, ¿cierto? Como en este caso, 0 y 0, o como en este caso, 1 y 1, la salida va a ser 0, ¿sí? Pero si las entradas son diferentes entre sí, por ejemplo aquí 0 y 1, o 1 y 0, la salida va a ser 1. Entonces, recapitulando entonces, para entradas iguales, salida 0, para entradas diferentes, salida 1. ¿Sí es clara esa parte? Sí, señor. Listo, chicos. Muy bien, entonces esa es la primera parte de esa compuerta.
Entonces, a entender cómo funciona la compuerta SOR. Segunda parte. Entonces, nosotros lo que hacemos, ¿sí? Para codificar un número en Gray, ¿sí? Es tomar el número en binario, ¿cierto? Compararlo consigo mismo a través de la compuerta SOR, ¿sí? Pero el número bueno, que es el mismo que lo voy a comparar, el segundo término lo voy a desplazar una posición hacia la derecha, ¿sí? Miren, hagamos el ejercicio. Entonces, bueno, por ejemplo, tomemos el número 1 para efectos de ver cómo se comporta esto. Entonces, el número 1 con 4 bits viene a ser el 001, ¿cierto? Y entonces digo que lo voy a comparar consigo mismo, pero desplazado una posición. Entonces, 0, 0, 0 y 1. ¿Listo? Muy bien, entonces, este 0, suponiendo que aquí hubiera otro 0, si lo paso con una compuerta SOR, tendría un 0 y un 0. ¿Cuál debería ser la salida? 0. 0. 0, muy bien. El siguiente, 0 y 0, 0. 0. 0 y 0, 0. 0, ¿no? Y 1 y 0, ¿qué me da? 1. 1. Listo. Bueno, de hecho, más vale hagámoslo no en este bloc de notas, sino hagámoslo en un, bueno, en un documento. Y para hacerlo un poco más grande, más legible. Entonces decíamos que teníamos el... Ahí para que se vea mejor. Y aquí habíamos dicho, bueno, 0, 0, 0. Aquí decimos 1. Pero resulta que este dígito de aquí lo vamos a ignorar. Entonces el número 001, ¿cierto? Va a ser igual a este número en codificación Gray. ¿Listo? Pero pues aquí, pues no hay nada, ¿no? Ese número básicamente terminó siendo el mismo. Entonces, vamos a ver otro número que sí nos cambie. Por ejemplo, tomemos el número 3. Tomemos el número 3. Entonces, el número 3 es el 0011. Como les decía, lo vamos a comparar con el mismo desplazado una posición a la derecha. Entonces, 0011. Muy bien, 0 con 0, ¿qué daría? 0, 0, muy bien. 0 y 0, 0, 0. 1 y 0, 1, 1 y 1, 0. 0. Entonces, nuevamente, este número lo ignoramos. Ese ya no va. Entonces, este que va a ser aquí es el número en Gray. ¿Es claro para todos? Lo que no entiendo es cómo estaba haciendo las combinaciones. ¿Cómo se hacen las combinaciones de los dos números? Sí, Pues miren, o sea, lo primero es que, como les digo, si yo quiero convertir un número, digamos, quiero convertir este número a Gray, entonces lo que voy a hacer es compararlo con el mismo, ¿sí? Pero el número lo voy a correr una posición hacia la derecha, o sea, va a estar corrido como un bit, ¿listo? Perdón. Y entonces voy a tomar parejas de bits, o sea, bueno, digamos con un 0 que estuviera aquí, este 0 con este 0, luego este 0 con este 0, y la salida, digamos, esto es como si fuera, bueno, si nosotros vemos el diagrama, esto es como si fuera A, esto es como si fuera B, ¿cierto? Y esto que está aquí al final es como si fuera el S, ¿sí? Entonces yo comparo A y B para obtener S, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, este es el valor de A, este es el valor de B. Como dijimos, en la compuerta SOR, entonces, si los valores son iguales, el de A y B, digámoslo así, la salida va a ser 0, ¿sí?
Pero si el valor de A, bueno, en este caso 1, y el valor de B, en este caso 0, son diferentes, entonces la salida va a ser 1. ¿Listo? Vamos comparando en parejas. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿O hacemos otro ejemplo? Sí, Sí. profe, pero haga otro ejemplo, por favor. Listo, listo. Bueno. Entonces, escojan ustedes el número. ¿Con cuál lo hacemos? ¿El 5? Listo. Hagámoslo con el 5 entonces. El 5 entonces es el 0,101. ¿Listo? Si quieren como para efectos ilustrativos, entonces esto va a ser A. Aquí tendríamos B, ¿cierto? Y lo vamos a comparar. ¿Quién va a ser B? El mismo, 0, 1, 0, 1. Muy bien. Ajá. Pero entonces recordemos que va a estar desplazado una posición. Sí, Entonces se corre. lo empezaríamos a escribir desde aquí. Entonces 0,101. Recordemos entonces también que este número, el que queda desplazado, lo ignoramos. Ese ya no va. Listo. Entonces aquí vamos a tener ese. Digamos, la salida, el número que vamos a buscar. Aquí, bueno, suponiendo que tuviéramos, uy, perdón, suponiendo que tuviéramos aquí un 0, ¿cierto? Entonces 0 con 0, ¿qué me da aquí? 0. 0. 0. Listo. Ahora sí. 1 Ah, con 1, este 0, ajá, da 1. 0 con 1, este 1, 1. muy bien. 1 con este 0, 1. 1. 1. ¿Listo? Entonces este va a ser, uy, perdón. Este va a ser el número, bueno, 5, ¿cierto? En codificación Gray, de este número. ¿Ahí sí es más claro? Sí. Sí, profe. Listo, chicos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué aplicabilidad o en qué campo se ha visto utilizado este tipo de codificación? Entonces, bueno, en algoritmos para diseño de mapas de Karnaugh, que más adelante hablaremos qué son. Bueno, torres de Hanoi, algoritmos genéticos, bueno, otras cosas pues como más avanzadas. Muy bien, aquí tenemos ahora entonces la codificación alfanumérico. Y aquí, pues bueno, como hemos visto, o sea, o bueno, como su nombre lo indica, son datos, bueno, numéricos y también datos no numéricos, que están, bueno, letras, caracteres especiales, entre otros. Y entonces aquí, pues vemos que todo eso está delimitado por algo que ustedes ya conocen, que es el código ASCII, ¿sí? Que es, bueno, es un estándar americano de codificación de intercambio de información. Entonces, del código ASCII es probable que ustedes hayan visto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como valores equivalentes que ustedes ya han utilizado, ¿cierto? Por ejemplo, había veces que si a alguien le tocó, pues había teclados que pues tocaba sacar, por ejemplo, el arroba con una combinación de teclas. ¿Cuál era esa combinación de teclas? Al 64. Exacto, AN 64. No, miren, si nosotros miramos en esta tabla, aquí vemos que el código, el número 64, resulta el carácter arroba, ¿sí? Entonces, nosotros, pues, con la respectiva combinación, por decir algo, bueno, no sé, al 39 me saldría esta E con los dos punticos encima, al 37 el valor de porcentaje, ¿sí? El punto es que para cada uno de esos caracteres, por debajo, la interpretación viene dado por ese código. Y ese código, pues, es el que se encuentra registrado en la tabla ASCII. Obviamente esa tabla es mucho más extensa, pero pues aquí términos de lo que, como de lo que más se utiliza, ¿cierto? Entonces de ahí proviene, o bueno, se desprende la equivalencia de esa combinación de teclas, de ese resultante de ese equivalente en la tabla o código ASCII. Muy bien, entonces aquí, pues por ejemplo, tenemos, si se codificara la palabra bit en 7 bits, entonces, de acuerdo a esa tabla, la letra B hace valor a esta referencia, la letra I, la letra T. ¿Sí? Y pues ahí podemos encontrar las formas de decodificar estos mensajes, ¿sí?
Igual la parte del código ASCII lo vamos a ver más como en términos informativos, ¿listo? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos varios términos o equivalencias de la letra A. Entonces, bueno, A como indiferente de ser mayúscula minúscula, 97 en hexadecimal con 61, 0141, y bueno, dependiendo del estándar que se utilice. Muy bien, entonces, ya dejando de lado esa parte, vamos a pasar a la representación de los números enteros. Muy bien. Entonces, resulta que nosotros, bueno, tenemos números positivos, tenemos números negativos, y pues bueno, para nosotros definirlos, la magnitud por fuera, bueno, independiente de eso, nosotros le poníamos, bueno, una rayita que representaba el signo menos, ¿cierto? Y pues bueno, si tenemos en cuenta que aquí estamos sobre una codificación, o bueno, un sistema numérico que solo maneja ceros y unos, entonces se hace necesario, pues, una alternativa para poder diferenciar números positivos de negativos. Para ello, existen tres formas. La primera es el signo magnitud, el complemento 1 y el complemento 2. Ahora vamos a hablar un poco más de ellos. Bueno, signo magnitud. Entonces, realmente si nosotros nos ponemos a ver los números, ¿sí? De decimal a binario, hasta lo que conocemos en este momento, van a tener la misma notación, ¿cierto? Pero entonces, en este punto nosotros los vamos a diferenciar con un bit adicional que le vamos a agregar al extremo izquierdo, y ese bit va a representar el signo correspondiente del número que estamos transformando o que queremos representar como positivo o negativo. Entonces, para el caso de los números positivos, vamos a agregarle un número 0, 0 a la izquierda. Y si queremos representarlo o denotarlo como un número negativo, entonces le vamos a poner el número 1. ¿Listo? Además, ese número tiene que estar como en su estado básico, por así decirlo. No debe estar complementado. Cuando veamos el complemento 1 y complemento 2, pues ya vamos a tener más claridad sobre esta expresión. ¿Listo? Entonces, con un ejemplo, tomamos el número 21, ¿sí? Que si lo trabajamos en una escala de 6 bits, vamos a tener que el número 21 es este número de aquí, ¿sí? Pero este primer número, este primer bit, digamos aquí este 0, me está indicando que entonces este número 21 en binario, por ese 0 que está aquí, de acuerdo a la regla, es el número 21 positivo, ¿sí? Ahora, si yo quisiera representar el número menos 21, ¿cierto? Tomaría la misma base, pero este número final ya no sería el 0, sino sería el 1, como lo tenemos aquí. Indicando pues que con ese 1 estamos representando el número 21, pero negativo, o sea, el menos 21. ¿Sí es clara esa parte? Profe, ¿puedes volver a explicar, por favor? Sí, claro. Entonces, miren, aquí tenemos que, bueno, si nosotros, bueno, retomemos la escala de los bits. Con 3 bits podríamos representar los números del 0 al 7, con 4 bits podemos representar los números del 0 al 15. El 21 sale de ese rango, entonces ya entraríamos a representar los números que estén del 15 en adelante, o bueno, hasta cierto rango, con los 5 bits, ¿cierto? Entonces el número 21 yo lo podría representar con 5 bits, que es este número de aquí, ¿cierto? Pero entonces, para indicar que es un número positivo, trabajándolo con 6 bits, ¿sí? Vamos a poner que este primer número, o ese número que le agregamos aquí, este 0, de acuerdo a la regla, va a indicar que este número binario 21, ¿sí? Por el 0 que tiene aquí adelante, que se le ha colocado, es el número 21 con magnitud positiva, o sea, el 21 a seca, ¿cierto? Luego, si nosotros quisiéramos representar ese mismo 21, pero con magnitud negativa, entonces tomaríamos la base, ¿cierto? Que sería el número de ahí, el 10-101, ¿sí? Que ese sería el 21, pero le añadiríamos este 1, ¿cierto? Para decir que es el menos 21, haciendo que este 1 que está aquí, ¿cierto? Que representa el bit de signo, de acuerdo a la regla, pues se le va a anteponer a los números que queramos representar como negativos. Sí, entonces, si le adicionamos un 0 al extremo izquierdo a nuestro número,
estamos indicando que es positivo. Si, por el contrario, le aumentamos un 1 al extremo izquierdo, pues vamos a indicar con eso que es un número negativo. ¿Por ahí sí mejor? Sí, profe. Gracias. Vale. ¿Claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Listo. Vamos ahora entonces con el complemento a 1. ¿En qué consiste? Realmente es algo muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que si nosotros tenemos cierto número binario, ¿sí? Para complementarlo a 1, lo que vamos a hacer es cambiar los unos por ceros y los ceros por unos, ¿sí? O sea, es como decir, vamos a invertir el número. Pues miren, para el caso del número 21 ya decíamos, ¿cierto? Que es este número de acá, ¿cierto? Entonces, para ponerlo en complemento a 1, o sea, para ponerlo negativo, vamos a cambiar entonces los unos por ceros y los ceros por unos. Entonces, si aquí tenemos el 0, 1, 0, 1, 0, 1, si lo invirtiéramos, o si invirtiéramos los ceros por unos y los unos por ceros, entonces tendríamos el 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y ya así tendríamos el número en complemento a 1. ¿Esa parte sí es clara? Sí, señor. ¿Sí, chicos? ¿Para todos? Sí, señor. Profe, ¿Sí? ven, en el anterior diapositiva, por ejemplo, digamos el número 15 para colocarlo en negativo, ¿cómo sería? Ah, listo. Bueno, tomemos el número 15, vámonos por acá. Entonces, el número 15 serían, a ver, serían los 4 unos, ¿no? Ese sería el número 15, el decimal, ¿cierto? Bueno, este es el, como decíamos, es el número 15. ¿Listo? Ahora, si yo quiero ponerlo el número 15, o sea, ahí es como una magnitud 15, pero si yo quiero ponerlo el número 15 como positivo, entonces tomaría, bueno, el número ahí, ¿cierto? Y le aumentaría un 0. ¿Cierto? Entonces ahí el 0 tendríamos, por así decirlo, el 15 positivo. ¿Sí? Si quisiéramos entonces tomar ese mismo número y representarlo como negativo, entonces le pondríamos un 1, indicando entonces que este número sería el menos 15. ¿Es claro? Sí, profe. Listo. Volviendo al complemento a 1, entonces, ¿sí es claro para todos o hacemos un ejemplo? Un ejemplo, profe. Listo. Entonces, a ver, digamos que yo tengo, bueno, digamos que tengo el número 5. Entonces, digamos este, ¿cierto? Entonces, este va a ser el número 5. Y me piden pasar el complemento a 1 del número 5. Entonces, como dice la regla, lo único que voy a hacer es cambiar los ceros por unos. Entonces, este primer dígito es un 0. ¿Por qué número lo cambio? Por 1. Por 1. Este es un 1. ¿Cuál sería su contrario? Por 0. 0. Uy, perdón. 0. Este de aquí, ¿por qué número lo cambio? Por 1. Y el 1 por 0. El 1 por 0. Entonces, ahora, este número que yo tengo aquí va a ser el complemento a 1 de 5. ¿Sí? ¿Ahí sí es más claro? ¿O hay alguna otra pregunta? Pues hasta ahora todo bien, profe. Listo. ¿Todos igual? Sí, profe. Muy bien. Listo, es importante que entiendan estos elementos de aquí porque el complemento a 2 de pronto tiene un elemento adicional.
Entonces, bueno, siguiendo con el complemento a 2, ¿sí? Están las siguientes reglas, ¿sí? Entonces, primero tomamos el número decimal con magnitud positiva, ¿listo? Luego lo representamos en forma binaria positiva. ¿Qué implicaría eso? ¿Qué tendría que hacer con el número para representarlo en forma binaria positiva? Con el 0. Poner un 0. Ajá. Muy bien. Tercer paso. Se obtiene el complemento a 1 de ese número. Entonces, ¿qué tendría que hacer con el número? Cambiar el 0 por 1. Ajá, cambiar el 0 por 1 y cambiar los unos por ceros. ¿Listo? Luego, ya que tenemos el número complemento a 1, a ese número le vamos a sumar un 1. ¿Sí? Y el resultado final va a ser el número en complemento a 2. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el 5, pero si quieren, pues vámoslo haciendo más, ¿vale? Y vamos viendo acá. Entonces, bueno, de hecho, convenientemente, pues hicimos el ejercicio con el 5. ¿Listo? Entonces, bueno, borremos esto para irlo haciendo paso por paso. Listo, este es el número 5. ¿Cómo sería el número más 5? 0, 1, 0, 1. Este sería el número, bueno, por decirlo así, más 5, el 5 positivo. ¿No? ¿Qué nos dice la siguiente regla que tenemos que hacer con ese número? Cambiar el. O sea, miren que pues técnicamente aquí estaríamos en el paso 2. ¿Qué dice el paso 3? Cambiar los números. Los unos por 0, los ceros por 1. Ajá. O que también sería, pues, obtener el complemento a 1. Entonces, ¿cómo me queda el complemento a 1 de este número? 1, 0, 1, 0. 10, 10. Ujú, exactamente. Entonces, bueno, este sería el complemento a 1 de 5. Listo. Paso 4. ¿Qué me dice el paso 4? El complemento 1 se le suma 1 y el resultado es una representación en el complemento 2. Ujú. Listo, entonces vamos a tomar ese número de aquí, ¿cierto? Y le vamos a sumar un 1. Vamos a sumarle un 1. Muy bien, ¿cuánto me daría esto? 0 más 1, ¿cuánto me da? 1, 1. 1 más 0, 1, sí, perdón. 0 más 0 0, y 1 más 0, 1. 1, ¿cierto? Entonces, este número, el resultado de esa suma, es el complemento a 2 de 5. En el caso de que el último número, el último primero, no sé, sea un 1, entonces al sumarlo quedaría como un 2, ¿no? Sería un 2. Ajá. Pero entonces ya no dejaría de ser binario. Eso lo vamos a ver ahorita en la suma. De hecho, es muy pertinente tu pregunta. De hecho, ahorita que hagamos la suma ya vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso particular, como preguntas que si hubiera dos unos que tuviera que sumar.
Listo, de hecho, el tema siguiente es precisamente esa parte. Pero entonces, en este punto, ¿sí se entiende el procedimiento? Sí. Profe, ¿puedes volver a repetir esa parte? La verdad no entendí. Listo, listo. Muy bien. Entonces tomamos el número 5 o bueno, hagamos otro número, como para ver este punto de aquí. Entonces, a ver, digamos que hagámoslo con a ver, con este número 0. No, con ese número. Vamos a hacerlo con este número, entonces este número es el 9. ¿Listo? Entonces aquí, a ese 9 lo tengo que volver positivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer a ese número? ¿Qué tengo que agregarle? Un 0. Un 0, ¿cierto? Entonces, bueno, sería aquí. Y pues entonces este sería el número 9 positivo. Luego decimos que a ese número le vamos a sacar el complemento 1. ¿Cómo quedaría? 1, 1, Ajá, 1, 1, 0. 1, 0. 0, 0, 1, 1, Ajá. 0. 0. Entonces este es el número en complemento a 1. Bueno, sería complemento 1 de 9. Recordemos que simplemente el complemento 1 es cambiar los ceros por unos o los unos por ceros, ¿cierto? Ahora el procedimiento nos dice que a este número, complemento 1 de 9, el número complemento 1 de 9, ¿cierto? Otra vez, le vamos a sumar un 1. Entonces este número más 1. Y hacemos la suma. Entonces, este 0 más este 1, ¿cuánto me da? 1, 1, ¿cierto? Ahora aquí tenemos un 1 más un 0, debería estar aquí. ¿Cuánto les da eso? 1, 1, ¿cierto? Ahora sí, el siguiente, 1 más 0, 1, 1. El otro, 0 más 0. 0, Y el último, 1 más 0, 1. 1. ¿Listo? Entonces, lo único que hacemos es a este número de aquí, ¿cierto? Sumarle un 1, que es este número de aquí. Y el resultado de esa suma, entonces, va a ser el complemento a 2, bueno, en este caso, del número 9. ¿Por ahí sí es más claro? Sí, señor, muchas gracias. Vale. Entonces, como les digo, no duden en preguntar porque igual de aquí vamos a seguir, o sea, mejor dicho, esto es como un paso a paso. Conforme vamos avanzando, vamos a requerir del tema o temas anteriores, ¿listo? Entonces es muy importante que quede muy claro. Entonces, bueno, volviendo al caso del 5, como lo hicimos acá, entonces el número debería ser el 1011. Verificamos aquí en la diapositiva. El número, ajá, efectivamente es el 1011. ¿Sí? Entonces, siguiendo esos pasos para convertir el número a complemento a 2. Continuando entonces, vamos al tema de la suma binaria. ¿Sí? Y pues aquí para la suma tenemos unas reglas básicas. Aquí se habla de un bit de acarreo, ahora vamos a hablar de qué es. Pero entonces empecemos con el procedimiento básico. Entonces tenemos que 0 más 0 me da 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, ¿cierto? Si lo hiciéramos en decimal sería el 2, ¿sí? Y pues por lo tanto en binario tiene que cumplirse la misma expresión. Entonces 1 más 1 es, bueno, digamos es 10, ¿no? Pero el 10 binario en decimal hace referencia al número 2. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí.
Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, volvamos a hacer esta suma y veamos la parte que aparece en el extremo de acá. Entonces, 0 más 0 me da 0 con un acarreo 0. 0 más 1 me da 1 con un acarreo 0. 1 más 0 se haría 1 con acarreo 0. ¿Listo? Y este 1 más 1, que decimos 2 suma 0, con acarreo 1. ¿Listo? Tengan presente esa parte. Vamos a quitar una llamada. Regáleme un momento. Listo, chicos. Entonces, aquí viendo en el diagrama, ya tenemos en primer lugar ese caso particular de la suma. Entonces, si tenemos el caso de 1 más 1, que es el de aquí, o sea, 1 más este 1, vemos que nos da 10 o 2, ¿cierto? Entonces, esto implicaría que, según esta regla, me daría 0, ¿cierto? 1 más 1, 0, pero el 1 que tengo de más pasaría a sumar a la siguiente columna, siendo este 1 que pasamos acá, llamado el bit de acarreo, ¿sí? Entonces, este 1 que acabo de pasar aquí, lo voy a sumar con el siguiente término aquí de esta columna, ¿sí? Igual, estas reglas básicas se hacen en parejas, ¿sí? En suma de 2 bits. Entonces, entraría a sumar este 1 con este 1, ¿cierto? Entonces, 1 más 1 dijimos que nos da 0, ¿cierto? Nos daría un 0 aquí y pasaría este 1 de acarreo, ¿listo? Entonces vuelvo y les digo, nosotros vamos haciendo la suma entre 2 bits. Entonces aquí, en esta parte, tendría un 0, ¿cierto? Entonces ese 0 más este 0 de aquí me da 0, ¿cierto? Pero yo ya tengo un bit de acarreo que salió de aquí y ya lo pasé para acá, ¿sí? Entonces ahora, este bit de acarreo sería 1 más 0, ¿cierto? Que me daría 1 aquí. Luego tendría ese 1 que me dio aquí más este 0 sería igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tenga este caso particular de 1 y 1, o de 1 más 1, voy a poner un 0 y el bit de más, el 1, ¿cierto? Se va a ir al siguiente. Como si fuera la suma convencional. Cuando ustedes van sumando términos, el valor que va por delante lo paso al siguiente y lo voy sumando, ¿cierto? ¿Sí es claro ahí? Sí, sí, sí. No, profe. No entendí. Listo. Muy bien. No, profe, yo tampoco lo Eh, entendí. listo, entonces más vale hagámoslo con este ejemplo de aquí. 22 y 42. Bueno, hagámoslo acá, en el documento. Entonces, el número viene a ser el 010, 0110. Y el otro, el 1010. ¿Listo? Entonces, digamos que yo tengo este número aquí que voy a sumar. Entonces, decimos también que este número, bueno, este primero en decimal va a ser el número 22. Este número de acá va a ser el número 42. ¿Listo? Entonces, vamos término a término. Entonces, si yo tengo este número más este número, ¿cuánto me da? 0. 0, ¿cierto? Listo. Ahora tengo este número más este número. ¿Cuánto me da? 10. Me daría 10. Ajá, entonces yo tendría aquí, bueno, tendría el 10, bueno, el 0, ¿cierto? Y ese 1 que tengo ahí de más de sobra, lo mando aquí arriba, ¿cierto? Este va a ser el bit de acarreo. Este bit de acarreo sale de la suma de este número con este número. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta ahí? Sí. O sea que solo le suman cuando son uno y uno y O sale sea, el el 1 bit de carreo.
Ajá, el uno y uno es como es el caso particular, y en ese caso, solo en ese caso aparece el bit de acarreo. Ah, vale, vale, profe. ¿Sí? Listo, entonces miren, aquí tendríamos entonces este uno que lo tendría que sumar ahora con este uno de aquí, ¿cierto? Entonces, este uno más este uno, ¿cuánto me da? 10. 10, ¿cierto? Entonces, como tengo 10, entonces tendría otra vez un bit de acarreo, ¿cierto? Uy. Tendría ahora otro bit de acarreo, que es el que tengo aquí, ¿cierto? Pero entonces, de la suma de este con este término aquí, yo tendría... Uy, yo tendría, bueno, aquí tendría, bueno, del resultado de esos dos tendría un 0 aquí, ¿cierto? O sea, de este número, perdón, con este número aquí, tendría este 0 y este bit de acarreo, ¿cierto? ¿Sí es claro para todos hasta ahí? Sí, Vale, y luego 0 y 0. Exacto, entonces sumaría este Ah, 0 ya. con este 0 de aquí, ¿cierto? Vale, ¿Cuánto me vale. daría ese 0 y 0? pero 0, ¿cierto? Me da 0. Listo, entonces seguimos con el bit de acarreo que tenemos aquí. Ahora entonces tendría 1 más 0. ¿Cuánto me da eso? 1. 0, ¿cierto? Entonces, bueno, bueno, en esa parte me daría 1, 1, ¿cierto? Entonces, 1 más este 0 me da este 1 de aquí, ¿cierto? Ahora, este 1 más este 1, ¿cuánto me da? 10. 10, ¿cierto? Entonces sería el 0 aquí, ¿cierto? Y otro bit de acarreo acá. ¿Listo? Allí. Ahora, este 1, uy, perdón, este 1 más este 1 de aquí, ¿cuánto me daría? 10. 10. 10, ¿cierto? Uy. Entonces aquí, bueno, tendríamos un 0, ¿cierto? Y tendríamos otro bit de acarreo por acá, ¿cierto? Entonces ahora tendría a ver, espera, corramos los números para, vayamos poniendo aquí, quién va, ¿listo? Entonces, bueno, si quieren, bueno, vamos haciendo esto. Entonces, digamos, vamos haciendo perdón, este número de aquí, si pasa aquí hay un problema. Este número con este número, ¿cierto? Pero se suma aquí. Luego tendríamos, bueno, la suma de este número, bueno, no sé, azul con este número aquí. Luego tendríamos, bueno, este número aquí. No quiero coger. Este con este. No, esperen. Se convenció. Tenemos aquí, entonces, los resultados más vale los vamos a ir poniendo en azul. Los resultados en azul. Este número
con este número, pues ya vemos que nos va dando este valor de aquí, ¿cierto? Bueno, este me ha faltado correrlo. ¿Cierto? Y tendríamos ahora. Por ejemplo, ahí está el momento. Entonces decíamos, recapitulando otra vez, entonces teníamos este 0 más este 0, que me da este 0, este 1 con este 1 me da este 0, con este bit de acarreo. Ahora, si este bit de acarreo más este bit de acarreo me daría 0 aquí, y me daría este bit de acarreo de aquí, ¿cierto? Ahora, de este 0 que me dio aquí más este 0, me viene a dar este 0 de aquí, ¿cierto? Y bueno, ahora tenía acá mi bit de acarreo, entonces este bit de acarreo más este 0 me da este 1 de aquí. Ahora, este 1 de aquí más este 1 de acá me daría 10, o bueno, 0, este 0 de aquí, con este bit de acarreo, ¿cierto? Ahora, este bit de acarreo más este de aquí, ¿cierto? Me daría 0 y me daría este 1 de acá, ¿cierto? Ahora, este 0 que tengo aquí más este 0 me daría 0, ¿cierto? Y luego entonces este 1 con este 0, ¿cuánto me daría? 1. 1, profe. 1, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí un 1. Un 1. Y ahí, profe, 1 y 1, 10. Entonces, Ajá. 1 y 1 me daría 10, ¿cierto? Muy bien. 0 y coloca 1 arriba. Listo, entonces aquí, pues al final, bueno, otra vez, tendríamos el 1. Perdón. 1. No es 1, pero aquí como ya no hay nada más, entonces este 1 bajaría. Ese 1 que tenemos ahí al final baja, ¿cierto? Y me quedaría este resultado de aquí. profe, ¿nos puede dar un momentico? Es que lo voy a copiar. Está un poquito Listo, listo. enredado. Sí. No, aquí pues les iba poniendo el LL como para hacerlo más representativo, el resultado de la suma del bit de acarreo con el bit que tengo aquí. Entonces, a ver, esperen, Profe, disculpe, ¿Sí? ¿eso se puede transformar en PDF? ¿Qué es eso que estoy haciendo aquí? O sea que si pues, este archivo que tiene ahí puede convertirlo a PDF. Por eso les digo, lo que estoy haciendo aquí en este momento, Sí, señor. sí. Para que haga el favor y lo mande al grupo, porfa. Listo, listo, chicos. Entonces, esperen, lo organizo mejor. Ah, sí, profe, por favor. Gracias. Ahora sí. Listo, entonces, esperen, organizémoslo un poco mejor esto. Bueno, este bit va con este. Pero cuando termine la clase, ¿no? Convertirlo a PDF con... Sí, 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 cuando ya Sí, termine ya para se los... Igual aquí hemos venido haciendo varias cosillas, digamos aquí.
Listo, chicos. Entonces, el diagrama si es entendible yo, le quitamos estos amarillos que están acá. Está bien. ¿Sí? ¿Lo dejo ahí? Yo creo que sí. Sí, profe, Da se igual. entiende. Listo. Entonces aquí tendríamos que el resultado, si lo hiciéramos o lo hubiéramos hecho en decimal, ¿cierto? Sería 22 más 42 sería 64, ¿sí? Ahora que entonces si nosotros nos ubicamos en ese número, ¿cierto? Y empezamos a poner las potencias de 2, pues para pasarlo a decimal, a ver si nos da. Entonces, en este primer término, ¿qué tendríamos? 0 por 2 a la ¿qué? Por 6. A las 6. A la 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, aquí arrancamos. Entonces aquí tenemos 0 por 2 a la 0, 0 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 3, 0 por 2 a la 4, 0 por 2 a la 5, 1 por 2 a la 6, ¿sí? Y 2 a la 6, pues es igual a 64. Sí, es como para hacer una comprobación rápida allí. El resultado en binario, pues sí nos coincide con el resultado en decimal. Lo cual me lleva a decirles que, bueno, si ustedes de pronto tienen alguna duda, entonces pueden, bueno, hacer la operación, ¿cierto? Y pues de pronto tomar el número, ver cuál es su equivalente en decimal, hacer la suma en decimal y ver si al final el número binario les da el mismo que en decimal, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿solamente van a hacer sumas de 2 binarios o también hay sumas de 3 binarios, 4? Sí, de hecho eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la multiplicación, pero sin embargo, por eso es que lo estaba haciendo el ejercicio de esta manera, porque nosotros hacemos la comparación por pares de bits, o sea, un bit con otro bit, ¿sí? Y por eso vamos sacando como el resultado a un lado y vuelve y operamos en parejas, ¿sí? Nos vamos formando parejas y cada pareja vamos viendo qué resultado me va sacando. ¿Listo? Porque igual si ustedes se dan cuenta aquí estamos sumando, técnicamente estamos sumando 3 bits, miren, este bit y con este bit. Sí, pero entonces lo manejamos sumando por parejas y el resultado lo sumo con el siguiente y así. ¿Sí es claro? O ahí más o menos. Más o menos, profe. Está enredado. Profe, Listo, bueno, entonces saben que hagamos un número más sencillo. Sí, o bueno, de hecho, a ver, ¿cuál número será que hacemos? Simple que hacer esta suma, entonces, bueno, por ejemplo, vamos a este número, más, ¿listo? Muy bien, entonces, comenzando, sería este bit más este bit, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? 10. 10, Ah, no. ¿cierto? Ah, sí, sí. Me da 10, ¿cierto? Sí, sí, profe, sí. Me da 10, entonces, sería aquí 0, ¿cierto? Y el 1 que pasa a ser un bit de acarreo. Este 1 proviene de la suma de este bit de aquí con este bit de aquí, ¿cierto? Que me da 10, dijimos, pero entonces el 0 va aquí y el 1 se pasa a sumar a la siguiente columna. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, profe, eso ya es del libro. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a sumar este bit, ¿cierto? Este 1 con este 0, ¿cierto? ¿Cuánto me da ese valor? 1. 1, ¿cierto? Entonces, parado aquí, uy, perdón, aquí llevo un 1, ¿cierto? Ahora sí, ese 1 más este 1 de aquí, ¿cuánto me da? 10.
Me da 10. 10. Ajá. Me da 10. Entonces, ¿qué implica eso? Que entonces yo pongo un 0 aquí y el Te 1, subí un bit. ajá, lo subo acá, subo un bit. Listo, subo un bit. ¿Qué viene a ser ahora el bit de acarreo? Este que está aquí. ¿Listo? Entonces, ahora tengo este 1, ¿cierto? Más este 1. ¿Cuánto me da eso? 0. 10. Ajá, me daría 0 o me daría 10, ¿cierto? Pero Ujú. entonces, aquí dejaría el 0, ¿cierto? Y acá pondría el bit de acarreo, ¿cierto? Resultado de la suma. Ahora aquí el bit de acarreo, resultado de la suma de este dígito con este dígito, ¿sí? Estoy sumando estos dos de aquí, ¿vale? Entonces ya dijimos, me da 10, entonces aquí tendría un 0 y aquí pues el 1 del acarreo. Ahora, si ese 0 que me dio de la suma de estos dos números más este 1, ¿cuánto me da? 1. Me daría 1. Y ahora entonces tendríamos este 1 más este 0. ¿Cuánto me da? 1. 1. Ahora ese 1 más este 0 de aquí, ¿cuánto da? 1. 1. Ujú. Y entonces aquí tendría el resultado de esa suma sería este número de aquí, ¿cierto? Ahora, bueno, entonces digamos este número de aquí, ¿qué número decimal es? El 3, el primero. ¿Seguros? El 5 giga. El 5. Ujú, es el número 5. ¿De acá abajo qué número es? El 8. 7, profe. El 7, chicos, es el 7. ¿Listo? Entonces 5 más 7, ¿cuánto debería darme? 12 sí es así. Ujú, a 12. Daría 12. Entonces ahora vamos a validar este número a ver si efectivamente corresponde al número 12. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces tomamos número por número y lo multiplicamos por su base. Entonces sería, bueno, 1, ¿cierto? Tenemos, bueno, 1 por 2, perdón, 2, bueno, más 1 por 2, ahorita ponemos las bases, 0, más 0 por 2, más 0 por 2, ¿sí? Tomando, ¿cierto? Que cada uno de estos números hace referencia, pues, a cada uno de los dígitos de ese número binario. ¿Listo? Ahora sí vamos a poner las potencias. Entonces el primero, 2 a la que sería. A la 3. El primero, donde estoy parado. A la 0. 0. 2 a la 0. Ajá, 2 a la 0. El de aquí, ¿qué número? A la 1. A la 1. Este, A la 2, 2. a la 2, ¿cierto? Y este, A la 3. 3. a la 3.
¿cierto? Muy bien. Ahora, entonces, este primer producto, ¿cuánto me da? 8, profe. Exacto, esto me da 8. Tengo que quedar con el 8. Más, ¿cuánto me da este otro término? 4, profe. 4, ¿cierto? 4. 4. Más, ¿cuánto me da este término? 2. 0 y 0. 0 y 0. 0, 0, perdón. 0 más 0. ¿Listo? ¿Y esto cuánto me da? 12, hoy. 12, profe. Me da 12. Entonces, como podemos ver, pues la suma sí coincide. Sí es el mismo resultado. ¿Listo? A ver, si algo entonces, chicos, ustedes van a hacer la siguiente suma en este momento como para ver si queda claro y de pronto para que vayan a hacerle alguna pregunta, pues lo vamos poniendo allí. Entonces pongamos, a ver, pongamos, bueno, 0,101 más el de este número. ¿Listo? Entonces hagan esa suma, chicos, y pues a ver cuánto les da. ¿Listo? Y cualquier duda me comentan. ¿Qué es lo que hacemos, profe? Sumen esos dos números que les puse en el chat. Bueno, Profe, ¿nos puede dejar ver el Ah, ejercicio el anterior. anterior? Ah, ok. Les dejo esta pantalla ahí. ¿Este o el que Sí, profe. está el de acá arriba? O este nomás. No, ese. Ah, listo, listo, chicos. Bueno, conforme vayan teniendo sus resultados, los van poniendo en el chat, ¿vale? Y si tienen alguna pregunta, pues me van contando.
Listo, chicos. ¿Sí, sí les dio a todos o alguien que no le haya dado ese número? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda adicional? No, ninguna. Listo, chicos.